Y le pedimos al órgano ejecutivo que empiece a tomar mayor atención a las verdaderas necesidades del pueblo que en este momento está quejando con mucha preocupación la crisis económica, alza de los precios. A mí me parece, Cacho, de una novela de Kafka, realmente, ¿no? 10 claramente señala que el presidente tiene 10 días hábiles para promulgar lo que hoy se ha tratado, se ha aprobado en la Asamblea. Aprobaron que los prorrogados están en el ejercicio de funciones judiciales de manera ilegal, que no hay la figura de la prórroga y que por lo tanto han cesado sus funciones el 31 de diciembre pasado. Eso es lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Gracias, continuamos con las informaciones de todo lo que pasa en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tras sesionar el presidente nato de la Asamblea, Andrónico Rodríguez, ha tocado diferentes temas, entre ellos justamente el proyecto de ley 075. En estos momentos justamente los legisladores celebran esta sesión. Heroico, fue fantástico. Es el aleteo, uno de los aleteos más fuertes, más significativos de la democracia frente al avance de la dictadura. Esto es Cabildeo Digital. Creo que ha sido una sesión heroica. Podríamos empezar a desmenuzar. Primero los acontecimientos, Cacho. La Asamblea fue convocada por Andrónico Rodríguez como presidente de la Asamblea, puesto que el presidente nato, Choquehuanca, estaba ejerciendo funciones de presidente del Estado Plurinacional en vista del viaje de Arce Catacora a Rusia. Aprovechando esa circunstancia, Andrónico Rodríguez y toda la oposición, evista y no evista, convocó a esta asamblea. ¿Qué hizo el oficialismo? En una demostración de concupiscencia entre el Poder Ejecutivo y los prorrogados. Es decir, los prorrogados no se prorrogaron por su cuenta, sino por mandato de Arce Catacora y del Poder Ejecutivo. Reiteramos, Arce Catacora se sostiene en un poder de facto, que son los magistrados autoprorrogados de manera indefinida. Entonces, para defender a los autoprorrogados y sabiendo que si se reunía la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso Nacional, se iba a aprobar una ley en contra de los prorrogados, declarando de facto el poder de los autoprorrogados. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? A mí me parece, Cacho, de una novela de Kafka, realmente, ¿no? Porque primero les cortaron la luz. Segundo, una resolución administrativa de la vicepresidencia decidió que había gripe en el país y que iban a fumigar las instalaciones del Congreso y que por lo tanto se cerraba el Congreso por 2 días, 6 y 7 de junio. Sin luz, con guardia policial, en fin, los senadores y diputados entraron a como de lugar y a oscuras y empezaron una sesión, bandera boliviana en mano, para poder constituir, establecer la asamblea, y pues esta empezó a deliberar a pesar de la resistencia del arcismo, en fin, y en cosa de horas se aprobó todo lo que la asamblea no había hecho en meses por el saboteo del arcismo. Eso fue heroico, fue fantástico. Es el aleteo, uno de los aleteos más fuertes, más significativos de la democracia frente al avance de la dictadura.
gracias. Continuamos con las informaciones de todo lo que pasa en la Asamblea Legislativa Plurinacional tras sesionar el presidente nato de la Asamblea, Andrónico Rodríguez. Ha tocado diferentes temas, entre ellos justamente el proyecto de ley 075. En estos momentos justamente los legisladores celebran esta sesión, celebran la decisión también asumida con la relación a los diferentes proyectos de ley aprobados, pero justamente vamos a hablar con el senadores diferentes que están por este lugar. Senador Leonardo Lazo, por favor, importante sesión que se ha realizado de cara al pueblo, se ha tratado la ley 075. Cumpliendo nuestro deber constitucional como Asamblea Legislativa Plurinacional, en ausencia del presidente nato, a la cabeza del presidente Andrónico Rodríguez, hoy se ha llevado adelante una sesión histórica en Edita. Se ha aprobado grandes leyes en beneficio de todo el pueblo oriano, así que contento y feliz ver a la Asamblea trabajar. La presencia de algunos diputados arcistas, Mayrán Mamán y Pacesa, hablamos de la Condori, ¿cómo se vive esta presencia? No, se han sumado, se saluda, se aplaude, se rescata, así que para nosotros bienvenido. Estamos aquí no por calentar la silla, sino por trabajar por el pueblo oriano, así que contento y feliz después de 3, 4, 5 meses llevar adelante el pleno de la Asamblea. Ganó la democracia, un día histórico. Ganó la democracia, ganó el trabajo, ganó la consecuencia a pesar de boicot, de cerrar las puertas de la Asamblea con llave, de quitarnos la luz, de apagarnos el sonido, pero por ninguna de esas circunstancias no nos ha impedido nuestro trabajo. Por encima de todo eso, hemos llevado adelante una sesión histórica. Hay algunos detalles que hay que mencionar, Amalia, antes de hablar sobre el tema de la reacción del gobierno. Y es que, por ejemplo, se dijo, una vez que se presentó el recurso directo de nulidad por parte de este diputado arcista Juan José Jauregui, que estaban yendo hacia la sede de la Asamblea Legislativa grupos, sobre todo de funcionarios públicos, para resguardar, para evitar que se realice la sesión del Pleno. Pero no sé si habrás visto que una cantidad interesante de gente logró ingresar al edificio de la Asamblea Legislativa, pero no eran funcionarios públicos, eran militantes básicamente del evismo, que tomaron incluso la parte donde se acomodan las barras que a veces asisten a las sesiones parlamentarias, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque alguien tomó una decisión en contrario de no generar, más allá de apagarles la luz, de intentar fumigarlos, de encerrarlos, de cortarles los accesos, porque había tenido unas tarjetas electrónicas con las que ingresan al hemiciclo parlamentario. Más allá de todos estos intentos de sabotaje, decidieron no ir a la confrontación con los militantes del evismo. Y entonces eso más bien generó un ambiente en el que, claro, tanto evistas como opositores tomaron el hemiciclo, se entraron, asisten a oscuras, comenzaron la sesión con un generador de luz, con unos reflectores, con megáfono en mano. Interesante porque fue una cosa que no se veía desde hace muchísimo tiempo en el Congreso Nacional. Y finalmente, la reacción del gobierno fue querer intimidar, ¿no? O sea, la reacción, vista desde el punto de vista de la Procuraduría General del Estado, es perseguir. Van a perseguir judicialmente a Andrónico Rodríguez y sus cómplices. Así dice el comunicado que ha sido divulgado anoche por parte de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué es lo que aprobó la Asamblea Legislativa, el principal poder del Estado? Aprobó en una sesión de resistencia a la dictadura de Arce y de los prorrogados, de quitarle la atribución de decidir qué discutían, cuándo discutían, y la atribución de aprobar leyes. Es muy grave la acción del gobierno y la acción de los prorrogados. Bueno, aprobaron que los prorrogados están en el ejercicio de funciones judiciales de manera ilegal, que no hay la figura de la prórroga y que por lo tanto han cesado sus funciones el 31 de diciembre pasado. Eso es lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Se aprobó, como es en sesión de congresos, senadores y diputados, pues esa ley ya fue aprobada.
¿Qué se necesita para que entre en vigencia? Se necesita que el Ejecutivo lo promulgue. Y ahí está el problema. La ley todavía no entra en ejercicio porque necesita ser promulgada. ¿Y quién la promulga? Arce Catacora no la promulgará nunca. En ausencia de Arce Catacora, el que ejerce la presidencia en ejercicio, que sería David Choquehuanca, que no la aprobará nunca. Se me ocurría, Cacho, que ante esa situación hay un antecedente. Te acordarás que el Congreso aprobó la ley de nacionalización en el gobierno del presidente Carlos Mesa, antes de la elección de 2005 y el triunfo de Evo Morales. En esa circunstancia, Carlos Mesa se negó a promulgar esa ley. Ante la negativa del presidente, fue el presidente de la Cámara de Senadores, entonces Ormando Bacadíes, del MIR, quien promulgó esa ley. Existe ese antecedente. La Constitución Política del Estado es clarísimo. Si el presidente no promulga dentro de los 10 días, lo haremos cuando sea necesario y conveniente desde la Asamblea Legislativa. Hoy tenemos que decir satisfactoriamente que hemos cumplido con nuestro deber ante el pueblo boliviano. Ahora nos toca simplemente, esperamos dentro del procedimiento legislativo que corresponde, estoy seguro que ya está recepcionado en presidencia para la promulgación, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, el artículo 163, numeral 10, claramente señala que el presidente tiene 10 días hábiles para promulgar lo que hoy se ha tratado, se ha aprobado en la Asamblea. Entonces, nosotros contentos desde luego, y entiendo también, escuchando y viendo algunos comentarios en las redes sociales a los cuales se han transmitido en vivo, hay aceptación sobre esta medida que se ha asumido, senadores y diputados. Nuestras felicitaciones a quienes han estado comprometidos con su deber constitucional. De tal modo que cuando Arce Catacora vuelva a ejercer la presidencia, Choquehuanca la presidencia, la vicepresidencia y presidencia nato, si ambos se niegan a promulgar esa ley por este antecedente que te cito, Andrónico Rodríguez está en la facultad de promulgar esa ley. Me parece, esto aún no está en discusión, pero dejo constancia que la ley aprobada en la víspera todavía no es ley porque falta su promulgación, ¿verdad? Entre tanto, ¿qué pasó? Y quisiera referirme, salvo que quieras agregar algo, Cacho, sobre este punto, porque quiero referirme, mientras esto ocurría en Sucre, los autoprorrogados admitieron una demanda y aprobaron una resolución que la quiero leer. Claro que sí. El antecedente tiene que ver también, Amalia, con lo que ocurría en el gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez. ¿Te acuerdas que había leyes que no quería aprobar la expresidenta, y quien aprobaba en ese momento era Eva Copa? Eva Copa, al mando del Congreso, del Parlamento, era la que promulgaba las leyes que se negaba a hacerlo la expresidenta Yanine Áñez. Entonces, es un precepto constitucional de que si el presidente o la presidenta del Estado no cumplen con la promulgación, retorna esa ley a donde ha sido tratada, que es el órgano legislativo, y el presidente, en este caso David Choquehuanca, o la sucesión, el presidente del Senado o el presidente de diputados, tienen la posibilidad de promulgar esta norma. Así que eso todavía no está en discusión, como tú dices, pero existe un precepto constitucional que dispone este mecanismo. ¿Vamos a empezar? Bien. Muy buenas tardes, amigos de la prensa. Muy buenas tardes a todo el país, a todos los bolivianos y bolivianas. En esta oportunidad queremos hacer conocer y expresar mediante sus medios a todo el territorio nacional que hemos llevado a cabo la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Motivo porque la Asamblea Legislativa sufre una profunda y descontrolada crisis de institucionalidad. No hay un desarrollo normal de sesiones en diputados.
y está empezando a afectar al Senado, y nosotros esperar que un iluminado, el órgano ejecutivo, venga a resolvernos, no podíamos esperar. En ese entendido hemos entablado reuniones tras reuniones, hemos hecho grandes esfuerzos para que las tres fuerzas políticas y las dos cámaras podamos entablar el diálogo y encontrar el camino y el horizonte de llevar y por supuesto recuperar la esencia de la Asamblea Legislativa. No se pudo concretar, todos los bolivianos son testigos. Lo último que nos reunimos entre las tres fuerzas políticas y las dos cámaras, a la cabeza del vicepresidente David Choquehuanca, se ha suscribido un acuerdo de llevar a cabo las elecciones judiciales, leyes antiprórrogas y leyes económicas, créditos, lo cual no se ha podido viabilizar por el capricho y por decisión, no solamente fue intención, sino decisión del órgano ejecutivo. Pareciera que es conveniente que la Asamblea esté sumido en una profunda crisis para que desde afuera y desde los micrófonos ataquen a esta instancia, a este órgano de Estado. Y le pedimos al órgano ejecutivo que empiece a tomar mayor atención a las verdaderas necesidades del pueblo que en este momento está aquejando con mucha preocupación la crisis económica, alza de los precios. Convocamos a la sesión de la Asamblea en estricto cumplimiento al reglamento que rige la sesión de la Asamblea de la Cámara de Diputados. Como directiva a la cabeza de mi persona, hemos puesto a consideración el pedido y la demanda del Pleno de la Asamblea. Es decir, el Pleno de la Asamblea es el responsable de haber llevado, iniciado y terminado con éxito esta sesión de la Asamblea. En consecuencia, se vendrán amenazas, procesos, notificaciones, cedulones. Lamentablemente, las salas constitucionales pareciera que se han convertido en salas gubernamentales. Y la justicia, con una simple declaración constitucional, se extiende su mandato hasta el momento y se convierte en un suprapoder. Necesitamos definitivamente todos los órganos de Estado en este país, en nuestra patria querida, allanar el camino y el horizonte para que el futuro sea más promisorio por el bien de todos los bolivianos y bolivianas. Saludo, felicito a todos los diputados presentes, senadores presentes acá del Movimiento al Socialismo. Hemos logrado instalar con éxito la sesión de la Asamblea y hemos concluido con éxito la sesión de esta Asamblea histórica, sin duda alguna. Muchísimas gracias y felicidades a todo el pueblo boliviano. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.